El primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Amables televidentes, bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de servicio y de apoyo al prójimo más desamparado, el más carenciado, a ese proletariado rural campesino. Apóyelos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Excelente gestión de la congregación salesiana, que son de esas manos de hacendosas, espíritu de, diríamos, de ancho ánimo para apoyar la sociedad, porque esas comunidades cristianas son extraordinarias. Eso es una verdad ya histórica, porque todo el mundo sabe el tiempo que tiene la Iglesia Católica brindando servicio a las comunidades. Bien, vamos a iniciar el programa con los precios, porque a mí me gusta siempre ahondar un poquito en el asunto de los precios de los productos, de los commodities, como le llaman, esas materias primas tan históricas de nosotros, tan emblemáticas, verdaderos pies productivos de la República desde casi su fundación misma, y desde antes de la fundación de la República, pero ya el establecimiento como una comunidad occidental o ya con costumbres europeas, africanas e indígenas, que eran los habitantes de la zona. Y adaptado ya a los climas, este clima tropical, donde muchos de esos cultivos fueron traídos de regiones africanas o regiones del Asia
menor, tal vez del Asia más oriental también pudo haber llegado, pero ya después diríamos con la internacionalización más de los negocios y esas cosas. Pero bien, café, cacao, azúcar son cultivos, tabaco, cultivos que han sido básicos en el país desde su génesis. Entonces me gusta compartir esos comentarios. El café, el día pasado oí al presidente que parece que no tiene una visión más detallada de ese cultivo del café y se refería a que es una vergüenza que estemos importando café. Pero hay situaciones que se presentan en los países, aún buenos productores, y tienen que importar porque problema con una plaga, problema de la desatención, puede haber desatención oficial de los gobiernos, de los estados a sus productores. El clima puede afectar y las plagas, como hemos señalado, o los comercios, los negocios que se dañan porque hay sobreproducción en un país que no era productor, entra abruptamente al mercado y entonces comienza, como se dice, a dañar el mercado. Y puede obligar a países pequeños como el nuestro a tener que prácticamente abandonar cultivos que han sido tradicionales, pero terminan entonces afectados por asuntos de precio o por asuntos de plagas o climáticas. Entonces el presidente dijo que era una vergüenza que este país de exportador pasara a importador de café. Ya he explicado esto. República Dominicana tiene hoy áreas cafetaleras muy disminuidas y otras que sí la tenemos en verdaderos espacios ya productivos para nichos especiales de exportación. Porque son cafés especiales, cafés de aroma, como se le llama, cafés de altura. Y el café dominicano tiene una buena y excelente calidad. No hay duda de ello. Su inconfundible encanto de su aroma, como hemos dicho otras veces, es notorio a lo lejos. Da el olor, el aroma del café. Ahora nosotros hemos destinado a las exportaciones de café una parte de la producción nacional y estamos exportando, aunque poco, porque es un nicho todavía pequeño para exportar hacia ese campo, pero vamos ganando espacio ahí, por la experiencia cafetalera que tenemos. Pero al presidente, creo que la gente que están ahí cercanos deben explicarle para que no hagan esos comentarios diríamos tan claudicantes, porque aunque el gobierno haga un esfuerzo por ayudar a los cafetaleros, si las condiciones internacionales no son las mejores, no podemos. Nosotros ya aquel negocio de exportar aquellas cantidades de café ya no lo podemos sostener porque somos un país muy pequeño, tenemos que ir a mercados como estos. Claro que suplamos el mercado local sería lo ideal, pero hay que, como se dice, pensar en el pollo y pensar en el boquillo. El café tiene precio hoy de $161 el quintal. Eso es casi $162. Son unos precios extraordinarios. El café tiene un precio ahora, deben estar muchos productores cafetaleros dominicanos, deben estar muy doloridos, deben estar preocupados porque al ver precios como eso y no tener entonces una producción asegurada es terrible, muy duro. Pero al mismo tiempo también para nosotros que tenemos que importar café porque este es un país que consume mucho café. Entonces tenemos que importar café caro porque ese precio nos afecta ahora. Nos favorece y nos hace daño, nos perjudica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir promoviendo el café especial y ver si podemos lograr una buena colocación en esos mercados, en esos nichos especiales. Aumentar la producción nacional hasta donde podamos, de tal forma que podamos suplir el mercado local y podamos cubrirnos de esas
alteraciones del precio, como está ahora mismo el café en 160 y pico de dólares. El azúcar también está a buen precio, ese otro cultivo que el presidente también me imagino que se sorprenderá cuando vea importaciones de azúcar, pero hay señales, tenemos que ser francos y señalar que el país exporta 180 o 200 mil toneladas de azúcar y como tenemos el mercado preferencial de Estados Unidos que nos paga mejor que el mercado internacional, entonces preferimos colocar 180 o 200 mil toneladas en el mercado norteamericano a precios mejor que el internacional y tener que importar las partidas que nos hagan falta. Es decir, esos son rejuegos del mercado y de las condiciones en que negociamos nuestros productos. El cacao, sin embargo, estamos sujetos al precio internacional, 2.400 y algo, anda la tonelada métrica, abajo, debemos tener mejor precio, aunque tenemos precios mejores por calidad del cacao y por el cacao orgánico. Tenemos nichos especiales también que nos favorecen. El petróleo, parece que el petróleo tendrá que comenzar a bajar, porque vimos una noticia hoy que uno la esperaba y esperamos más todavía como ella. Rusia y Arabia Saudita tendrán mayor producción, 2 millones más de barriles de petróleo por día. Esos son dos de los grandes productores y exportadores de petróleo, porque no es solamente que producen mucho, sino que ellos no consumen tanto, entonces pueden exportar. Y ellos son los que controlan prácticamente el mercado de la OPEC, reducen producción, suben precios. Aumenta la producción, el precio tiende a bajar. Es probable que el precio del petróleo comience a bajar a medida que estos grandes productores entran con más producto al mercado que ya está exigiendo, porque la vacunación, a medida que avanza la vacunación y estas economías grandes comienzan a activarse, Estados Unidos, Rusia, Europa, China, Europa, entonces la demanda de petróleo es alta. Los mismos países de América Latina también. Y entonces comienza un flujo mayor, se activan los productores y el precio tenderá a bajar y a equilibrarse. Por ese lado yo creo que las cosas van bien. La verdad es que uno ve noticias, señores, noticias cambiando ya el tema, pero uno ve noticias que alarman a uno definitivamente. Michael Flynn fue un señor que fue un general del ejército de los Estados Unidos. Oigan qué rango. Ese señor incluso tuvo que renunciar a un cargo que lo nombró de seguridad nacional, que lo nombró Donald Trump, pero el hombre estuvo en un almuerzo en Rusia con Putin y entonces el hombre como que no reveló esas cosas. Se lo revelaron después. Y el hombre hasta en Romana estuvo aquí, o en Cacana, por ahí estuvo también con unos rusos. Bueno, el hombre con una conducta rara. Lo cancelaron y hubo que cancelarlo. Donald Trump con dolor tuvo que separar a Michael Flynn. Pero ese señor ha hecho unas declaraciones en los Estados Unidos que las reconoce el New York Times, que eso es una barbaridad. Dice él que Estados Unidos necesita un ejemplo como el de Myanmar, es decir, que necesita un golpe de Estado militar como el que se dio en Birmania. Pero si lo dijera un señor que fue político civil, pero un señor que fue general del ejército de los Estados Unidos y jefe de seguridad nacional, asesor en seguridad nacional del presidente Donald Trump. Ese país debe estar loco. Pero eso es producto de toda esa locura de Donald Trump también, porque hay que decirlo así. Todas esas locuras cometidas por Donald Trump y que han llevado a ese país a que gente de esos niveles tenga que hacer expresiones de ese tipo, que son cosas que uno entiende. Eso en Estados Unidos eso no se puede ver, no se puede oír. Que un general del ejército norteamericano haga una expresión así. Porque eso está fuera no de contexto, no, eso está fuera de todo entendimiento democrático, humano, no democrático, no, humano. Todo el que conozca, el ser humano del mundo, que conoce a Estados Unidos o ha leído sobre ese país, entiende que eso no es, si no es una locura, es una
Bueno, es una desvergonzonería del señor Michael Flynn. Porque esas sociedades tienden a enredarse muchísimo. Ahí vi también un oficial de policía que, como aquí nosotros que criticamos a la dirección de droga, que le puso droga a fulano, a un muchacho de esto para llevarlo preso. Son denuncias que se oían, no se han oído más, hay que decirlo. En los últimos 9 meses no se ha oído eso más. La Dirección Nacional de Control de Drogas ha dado un giro, como se dice, un giro copernicano de 360 grados, porque hay que decir la verdad. El trabajo que se está haciendo ahí de captura de drogas, la persecución contra los narcotraficantes, la efectividad de las medidas que se están tomando y de los operativos que parece que no se denuncian antes de, como era el estilo, no están infiltrados. Y la Dirección de Control de Drogas, eso era una queja diaria. Madres y padres que acusaban a gente de la Dirección de Drogas de ponerle droga a los muchachos para acusarlos de tenencia de droga. Y esas cosas no se ven. Pero vimos un oficial de policía que acusó a un señor publicista o algo, o algún comunicador, o un youtuber, qué sé yo. Parece que escribió algo en el Facebook sobre ese señor, ese jefe de policía, alguna actuación tal vez excesiva de él. Y él amenazó al hombre con arrestarlo, hacerle un expediente, acusándolo de alguna ilegalidad para montarle, fabricarle el expediente y meterlo preso. Para que el hombre borrara todas las publicaciones que había hecho en el Facebook. Es decir, esas conductas en Estados Unidos, eso son cosas pecaminosas, porque ¿y quién podía pensar que un policía o un oficial de policía, un jefe de policía en los Estados Unidos, de esas policías de los condados y esas cosas, son unas policías especiales, que pueda amenazar a alguien, a un publicista o a alguien diciéndole que le va a fabricar un expediente? ¿Usted sabe lo grave que es eso en Estados Unidos? El hombre fue sometido a la justicia, desde luego, el policía, y acusado y condenado. Yo no sé si perderá el cargo. Pero así es que andamos, señores. Esas son cosas que uno tiene como que sentirse un poco raro cuando las oye. Bueno, aquí en el país, vamos a llegar al país, que es el país nuestro, donde nosotros tenemos muchos problemas también que tenemos que comentar sobre ellos. Vamos a la pausa primero y luego regresamos. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central.
logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Vamos a seguir con el programa, señores. Hay hoy lo recogieron los periódicos, pero parece que fue ayer el acto. Una visita que hicieron los senadores a Punta Catalina y la administración no lo recibió. Esas cosas, yo no sé, el gobierno debe tener cuidado con eso. O los funcionarios que no le creen problema a los gobiernos. Porque eso genera aquello, ¿se acuerda uno de esas fratrías, esas luchas internas del PRD? Hemos señalado nosotros, aquí está la bicefalía del Senado de la República, por esas contradicciones políticas entre los grupos y las fratrías, terminaban en guerras fratricidas. ¿Cómo es posible que a un grupo de senadores, donde la mayoría de los senadores son del partido que está ejerciendo el poder, y que vayan a Catalina? ¿Qué esconde Catalina? ¿Qué se esconde allí? ¿Las cenizas hacen daño? Bueno, pues miren, señores, yo les voy a pedir que no entren aquí porque esas cenizas le pueden hacer daño a ustedes. Excelente, pero ya la gente sabe que las cenizas son peligrosas. Pero ese rechazo a que fuera una comisión de senadores, como si los senadores fueran narcotraficantes o fueran, diríamos, delincuentes vulgares. O gente que lo que van a crear es un estorbo allí. Pero ¿y cómo es posible que pase esas cosas? Entonces hay que tener cuidado, repito, porque el PRD, hemos dicho nosotros aquí, fue una escuela antiejemplar para el ejercicio del gobierno de su partido. Los gobiernos fueron un fracaso por esas luchas internas y por esos comportamientos tan alejados de la unidad partidaria y de la solidez misma del gobierno. Esas cosas a mí me lucen extrañas porque ¿qué esconde aquello? ¿Qué se esconde ahí? ¿O qué luchas hay ahí? ¿O qué inconvenientes pueden tener esa administración de energía y minas, que es la que diré, para un órgano tan importante como el Senado, que es el primer poder del Estado? Y que sean rechazados, porque yo me imagino, bueno, el administrador tendría que solicitarse una cita para hablar con él y él concederle la cita. Sería lo último. Pero la verdad que decíamos nosotros, un PRM que está amenazado por esa herencia emocional y esa herencia de lucha, de problemas internos, no voy a decir ideológico en este caso, porque ya las tendencias están más controladas, pero esas emociones, esa herencia emocional, esa herencia de fratría, esas cosas, no se debe. Eso me lució muy mal a mí, por parte de que incluso, fíjense cómo el Senado,
Un Senado que es dócil con su gobierno porque aprueben esos 290 millones de dólares. Aprobado. Préstamo. Imagínense ustedes que hasta el PLD y el Partido Laboral Danilista y la Fuerza del Pueblo abandonaron el hemiciclo. Oiga, verdaderos gobiernos endeudadores que tuvieron tanto el presidente Leonel Fernández como el señor Danilo Medina. Pero hay cosas que chocan, como se dice. Que por cierto vi ahí que ahí incluía el préstamo que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados para la rehabilitación 1 y 2, de la fase 1 y 2 de Guajimía, de la cañada de Guajimía. Decía yo, señores, Balaguer se levantaba de la tumba, si se reencarnara, o la resurrección, si se verificara o se posibilitara en Joaquín Balaguer, se muere inmediatamente. Trujillo no, Trujillo hubiera echado un buen San Antonio, como falta parece en el país. No porque lo diga Trujillo, para que después no me diga que Manuel Fermín es trujillista. Pero falta un San Antonio en estos países, como decía Balaguer. Estos son países que uno no puede estar con estas debilidades. Hay que ponerle presión porque es que el pueblo no entiende. Si no es empujándolo y punchándolo, como dicen. Entonces, sigue el endeudamiento, como se dice, pero con una deuda que dicen los especialistas que anda en 74% del Producto Interno Bruto. Eso son cosas, son palabras mayores, como se señala. Pero entonces, ¿dónde está la conducta, como dice Manuel Fermín, de austeridad? ¿Cómo se va a justificar una reforma fiscal? ¿Cómo se puede justificar una reforma fiscal con un Estado benefactor, un Estado que ni siquiera se convierte en rector? Además del Estado botín, se hace elefantiásico y débil, decíamos nosotros ayer. Pero señores, el Estado tiene que ser austero. ¿Pero qué hacemos? Regalamos solares, regalamos comida, regalamos viviendas, regalamos parcelas a los productores, condonamos deudas del Banco Agrícola, exenciones fiscales a grandes empresas, concesiones que hace el Estado, de aduanas y cosas de eso, de muchísimas facilidades, daciones, como acabo de señalar esas cosas, subsidios y compensaciones por transporte, energía, no se paga la energía, no se paga el agua, no se paga la basura. Señores, ese Estado, ese es el Estado que tenemos. Y que ese Estado venga y le hable de una reforma fiscal a este país. Entonces la gente comienza a dudar y a pensar, no, pero espérese. ¿Pero y qué más? A los senadores se le otorgaron 700,000 pesos. El día de, no sé, de Navidad, algo así. 750 o 700,000 pesos a cada senador. Pero bien, hicimos las críticas porque ese dispendio no debe ser en un Estado que está sin dinero, con un déficit de 400,000 millones de pesos, que tiene que apelar a la venta de activos, de sus propios activos, para cubrir el déficit fiscal. Pero además de eso, es decir, no nos recuperamos de esas críticas o de ese sentimiento mal que siente uno, que tiene un sentimiento que se le agrava a uno, cuando ya vemos que a los diputados se le dieron 300,000 pesos a cada diputado para el Día de las Madres. Pero señores, ustedes se están poniendo locos. Por eso es que hablamos de Balaguer, por eso es que tenemos que hablar hasta de Trujillo, lamentablemente, en este país. Yo veo mucha gente hablando que eso, bueno, Trujillo, sí, hasta el presidente, bueno, que Trujillo sí, todas las cosas malas. Lo material fue grande. Hizo muchas cosas, tal vez lo espiritual y lo moral tumba la era de Trujillo o su obra, la derrumba, porque fue un hombre que actuó en forma, todo el mundo sabe, que fue una tiranía sin ejemplo, como decía Juan Bosch. Ahora, señores, las cosas que estamos viendo y que esa gente, aún con su maledicencia y con sus malestares que hacían y todo, y sus sinuosidades y sus simulaciones y su disimulo, y con todas esas perversidades, pero decían cosas y hacían cosas
que eran cosas serias y buenas, porque tampoco nos vamos a poner locos. O, ¿usted creen que regalarle 300,000 pesos a un diputado, 700,000 pesos, es decir, 1,000,000 de pesos a los legisladores, en un país que tiene un problema con su economía, un problema con sus ingresos, un estado que está pobre, ahora mismo que está deficitario, y que estemos jugando con los dineros públicos en forma tan alegre? Esas cosas no pueden seguir, eso no se puede. Entonces, que Trujillo hacía, que Trujillo era un malévolo, es verdad que era un malévolo. Balaguer era el sátrapa, el hijo de Trujillo, el continuador del trujillismo y del trujillato, y Balaguer, pero Balaguer era austero, y entonces aquellos no usaban la bóveda pública, la bóveda extranjera para hacer lo que quisieran, o sus ayudantes, o tú mismo, o tu partido. No, tenían responsabilidad con el destino del país. Entonces, uno puede decir de todo de Trujillo y vale, pero hay cosas que uno tiene que por lo menos callarlas tal vez, o por lo menos saber decirlas. Porque ese asunto, repito, de ese relajo que hay con el dinero público, ese dispendio, eso no puede seguir, señores. Ese Congreso no puede seguir en esas actitudes, botando el dinero, regalando un dinero que cuesta recaudarlo. No, eso no puede ser. Definitivamente esas cosas tienen que corregirse. Como hemos visto también con el caso de la herencia, que dijimos que el gobierno no ha tenido una buena disposición para brindarnos información de qué recibió. Porque es verdad, uno percibe, y por lo que ve, en la gente que abandonó el gobierno de Danilo Medina, usted ve que hubo un saqueo y que ahí hay gente que no resiste una auditoría, que no resiste que se le exija actas de nacimiento de su riqueza. Uno lo sabe. Ahora, el gobierno estaba en la obligación, entiendo yo, tal vez, repito, estoy equivocado por mi balaguerismo, como dice, de que supiéramos la herencia. ¿Por qué que uno no concibe que en un gobierno tan descompuesto como ese gobierno de Danilo Medina, que cayó en la degradación total y en el estado de acusación total, que no sepamos lo que pasó en todas esas instituciones públicas? Ahora están saliendo como por goteo. Perdón, fíjense el escándalo de esa institución del manejo aeroportuario, de los puertos, de los muelles. Pero eso se veía por la conducta de quien lo dirigía y por ya las sospechas válidas cuando pretendió hacer una negociación con el muelle de Puerto Plata, que a todas luces se vio la intención dañina, la intención corrupta de hacer ese contrato, y eso hubo que echarlo para atrás porque la opinión pública se levantó. Pero ya se sabía en la situación que se estaba manejando esa institución, y así andan todas las instituciones públicas, o hay excepciones. Ahí salió una pequeña institución, señores, que apenas eso vive. La gente, usted le pregunta si es dominicano, ¿usted conoce a la Boquidón? No saben lo que es. Probablemente se sientan ofendidos porque tal vez usted le está tomando, es una tomadura de pelo lo que se puede pensar. La Boquidón, Laboratorio Químico Dominicano, esa era una de las empresas, yo creo que manejaba acorde y quedó como, yo no sé si estaba en manos del Seguro Social o de Salud Pública, qué sé yo. Pues el señor que la dirigía en el gobierno de Danilo Mejía dispersó más de 200 millones de pesos. Ahí anda ya la acusación. Es decir, hacían del gobierno entero que dejó Danilo Medina, saqueado por sus familiares, por sus amigos, por sus comilitones y por esa varonía que se asoció y se
y se cobijó en esa madriguera del Palacio Nacional para devastar el país como verdaderos jabalíes. Jabalíes que llegaron a una viña y devastaron la viña del Señor, o la viña de Nabó. Eso es increíble. Entonces, no sabemos las cosas. Fíjense cómo es por goteo. Salió lo de Apordón, lo de los pulpos, el coral, y eso, los pulpos y coral es más un esfuerzo de la propia Procuraduría General de la República, pero no ha habido que estos administradores se han callado todo. No han dicho nada de las cosas que supuestamente se supone que tienen que haber muchos desórdenes, porque un gobierno que se atreva a corromper la Cámara de Cuentas, un órgano fiscalizador que se atreva a el poder a decir, mire, corrómpanse, dáñense, para que ustedes puedan actuar en forma dañina, en forma corrupta, puedan renunciar a las responsabilidades propias de esa institución para que corrijan el robo que nosotros hemos hecho. Porque ¿de qué forma podía explicar Danilo Medina y sus más cercanos e íntimos amigos y colaboradores, de qué forma podían sugerirle a esas personas de la Cámara de Cuentas, a esos miembros, qué era lo que le iban a decir? ¿Qué era lo que no? O sea, lo que le iban a decir, miren señores, ustedes tienen que actuar de tal forma que lo que nosotros nos robamos, y mi familia y todos mis amigos, lo que nosotros saqueamos al Estado, ustedes tienen que ahora pasarle a eso un alcoholado, ustedes son los que tienen que limpiarnos eso. Es decir, cortar lo dañado, sáquenlo, y nada más dejen lo que ustedes entiendan que esté limpio, o hacen esa zona, hacenla con sus falsos medicamentos, o con olores, o con, qué sé yo, un detergente de esto para que tapen el tufo maloliente de ese daño. Esas cosas, eso es lo que hemos visto. Pero tenemos, lamentablemente, hemos visto tantas cosas pendientes de ser aireadas, porque la misma Procuraduría General de la República podría alegar que no tiene los recursos humanos, por ejemplo, los recursos económicos, pero los recursos humanos para atender tantos casos al mismo tiempo. Bueno, vamos, aguántenme eso ahí, pero que sepamos todo lo que ha pasado, que no hemos podido saber qué realmente ha pasado. Simple y llanamente tenemos referencias aisladas y fíjense cómo solo con esas, miren la conducta de esa banda que asaltó las arcas del Estado. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos.
Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Esa joya viva de la naturaleza está enclavada en la cordillera central. 112 tareas que están a la venta en el municipio más ecológico del país, que es San José de las Matas. Ese es un verdadero espacio natural para el pensamiento, para la buena reflexión. Esa es la verdad. Eso es un lugar que hay que decir que hechiza por la belleza y ese medio ambiente tan forestado como está, bien forestado. 809-350-6355 es el teléfono de doña Magalis Bello en Santiago, que puede darle más detalles de esa preciosa joya viva de la naturaleza. Muy bien. Bien. El gobierno, el presidente Abinader, no sé, el gobierno, yo no quisiera nadie quiere que el gobierno tenga percances, que tenga choques. Por eso hablaba de lo de Catalina y esas cosas. Pero también los gobiernos tienen que dejarse ayudar. Cuando usted ve gente, por ejemplo, el doctor Marino Vinicio Castillo, en su programa La Respuesta, que por cierto lean la pregunta de esta semana, que es hoy, entra la pregunta, que es el virus, sus silencios y soledades. Ese es el tema del título de la pregunta, sí, el blog del doctor Marino Vinicio Castillo. Pero decía en la respuesta que a veces hay que usar mucha gente de experiencia, que los hay. Él no se va a citar a sí mismo, porque Marino Vinicio Castillo es de esas conciencias, es un hombre de conciencia cívica recta, como hemos dicho, un hombre que lo que da es pedagogía cuando habla de todos los problemas nacionales, de sus advertencias, de las correcciones a las desviaciones que las hay en la sociedad y en el manejo del país. Y habla de que hay que usar a los sabios y a la gente de experiencia y madurez, qué sé yo, y que tengan vivencia, que puedan ayudar a los... Pero el gobierno luce como muy enclaustrado, como si quisiera tener una concha especial y no acepta sugerencias de nadie. El gobierno viene actuando casi hasta en forma, fíjense que cuando le hicieron una pregunta al presidente sobre el asunto de la FED con los militares caliés que andan espiando militares y a los fiscales que andan tras la persecución de los corruptos del área tanto militar, policial como civil del gobierno pasado. Y que ha creado todas estas divergencias y todas estas opiniones que las hay. Y todas estas sospechas bien fundadas.
otra vez negada, pero el presidente casi en forma simplista dijo, no, bueno, los fiscales tienen muchísimos enemigos, hasta yo tengo muchísimos enemigos, porque en el fondo es verdad, pero esas cosas no se pueden tomar así en forma tan simplista, porque hay que ver como dicen, esas conductas tan calculadas de un sector militar y de ese sector político y de ese liderazgo irresponsable dentro del PRM, de que entonces voy a la tumba de Peña Gómez y hay que meter preso a todos los ladrones. Y después viene entonces con una línea de que a los presidentes no se les persigue. Esa es la actitud del primer líder o el segundo líder del partido del PRM, que es Hipólito Mejía. Es decir, esas cosas chocan y se ven muy mal, pero eso no son los mejores asesores para el gobierno. Pero el gobierno acepta entonces esas cosas. Y que uno dice que hay Salomones que pueden ser gente que le sirvan al presidente. Pero, decía yo ayer, en vez de Salomones, muchos de estos políticos lo que buscan son salameros y no Salomones, que son los que tienen la experiencia y las vivencias. El presidente ha tenido algunas sugerencias que le han hecho hombres de recta conciencia cívica también, porque Leonel Fernández es uno de los líderes principales del país. Leonel Fernández ahora mismo ha hecho un señalamiento. Miren, nosotros queremos colaborar en nuestros locales para la vacunación y la motivación que la gente se vacune, etcétera, y la asistencia. El gobierno da una callada por respuesta. Tranquilo, dicen, no, el gobierno está, bueno, nosotros queremos la integración, estamos integrados, el gobierno está integrado, las instituciones del gobierno están. Pero Leonel habla por una unidad más amplia, de que los partidos políticos también colaboren, pero no se le hace caso. Ahora se suma el PLD, después que oye a Leonel Fernández que hace el planteamiento, entonces se quiere sumar el PLD, sabiendo uno que el PLD, el Partido Laboral danilista, pues ya ese no es el de Juan Bosch, juega diríamos, en una balanza que pongan salud o caos. Ante esas opciones, ¿cuál es la actitud del PLD? Caos, eso es lo que a ellos les interesa, el caos, a ver si dentro del caos se genera una especie de saprófisis. Y esa saprófisis, que es una reacción o una actitud de un organismo vivo que se alimenta de material orgánico en descomposición, entonces se convierten en saprófitos. Claro, eso es lo que es el PLD, el Partido Laboral danilista. Jugar a ese saproficismo. Ahora, fíjense una cosa. El PLD de Danilo Medina es una desvergonzonería presentarse ahora a decir que quieren colaborar. Leonel Fernández quiso colaborar con ellos siendo ya miembro de su partido, mejor dicho, ya fundador de su partido aparte, y le ofreció apoyo cuando el PLD tenía el manejo de la situación sanitaria. Y no rechazaron a Leonel Fernández, ni caso le hicieron. Pero a Luis Abinader le hicieron lo mismo. Y ese charlatán que era ministro de Educación, de Salud Pública del PLD, hablando de sugerencias y de cosas que se hacían mal, a Luis Abinader le hicieron, como se dice, lo aperrearon prácticamente. Un hospital que instaló el PRM en La Vega, se lo dejaron ahí como una carpa más. Ni caso le hicieron. Esos son los del PLD. Que lo he dicho, ante la opción de caos o salud, caos, a eso es que juegan. Entonces el gobierno, pienso yo, que debiera escuchar, porque esa posición de Leonel Fernández, que siempre ha mantenido, como hemos dicho otras veces, un silencio respetuoso, pero abrumador, es un liderazgo, y se están como jugando a que con esos juicios es suficiente, y con las obras que hemos ofrecido vamos a ganar cómoda la reelección. Eso puede estar pensando mucha gente dentro del PRM, pero hay que hacer las obras. Y hay que combatir el virus. Y hay que rescatar la economía y llevarla donde estaba la economía. Y poner el país a nivel de progreso
Y si como van las cosas, el gobierno solo no puede actuar. Tiene que aceptar que se le apoye, porque si se busca la unidad nacional, si los partidos quieren aprovechar esta situación para unirse al gobierno y no dejar al gobierno solo, porque el gobierno no puede estar solo. Si el gobierno se puede el lujo, incluso al mismo PLD, decirle, mire, aunque ustedes no se merecen la receptividad de este gobierno, porque ustedes actuaron en forma mañosa, por hacer negocios con las medicinas y los materiales médicos, no aceptaban que nadie se le acercara. Porque uno lo sabe, porque estaban en esos negocios. Vamos, aquí hay 1.500 millones, vamos a robarnos 500 con este golpe de la jeringuilla, este golpe de las medicinas, que tenemos que traer unas mascarillas y hay que traer productos de limpieza y qué sé yo, que todas esas cosas fueron planeadas. Entonces no aceptaban que nadie le llegara. Pero que el PRM le diga, mire, nosotros no vamos a actuar como ustedes en forma sectaria. Vengan e integrar a los partidos, el PRM y a los liderazgos, porque esos son los guías. Leonel Fernández, no es lo mismo que Leonel le diga a la juventud dominicana y al pueblo nacional dominicano que Leonel le hable y trate de concienciar a esos jóvenes de que las vacunas son necesarias. No es lo mismo que lo diga Leonel, que lo diga una persona por ahí común y corriente. No es verdad. Los líderes religiosos. Entonces el gobierno tiene que aceptar esos apoyos, esas ayudas. No, ni caso. A Leonel Fernández ni caso le han hecho. No le hizo caso el PLD y era entendible. Que tampoco, repito, se lo hizo al PRM, incluso se burlaba de Luis Abinader. Y se burló del hospital de Luis Abinader. Y lo dejaron prácticamente a solas, vacío. Ni caso hizo el charlatán ex ministro de salud del gobierno del PLD, que ahora anda sugiriendo y haciendo cosas, como aquel ministro de economía, hablando de los préstamos. Esto es excelente. Entonces él defendiendo los préstamos cuando estaba en el poder, porque son unos charlatanes. Es gente que no tiene eso, no tienen crédito. Leonel Fernández le dijo, señor, el caso de Colombia, miren, para la reforma no es bueno que el gobierno vaya con la reforma porque no es tiempo de reforma, hay un problema de estructurar esta economía, hay que mejorar la economía, hay que ayudar a la economía. Esas cosas son dichas de buena fe, porque Leonel Fernández, repito, no es Petro, el de Colombia, que es un antisistema, un hombre que jugó al caos en Colombia, y miren dónde está Colombia, con una reforma que es para pedir para los pobres, pero después se supone que el dinero que recauda el Estado es para los pobres, para ayudar a los pobres y castigar a los más ricos, a los que tienen más ingresos, a los que más ganan, a los que tienen más beneficios, etcétera, etcétera. Pero el gobierno no puede actuar solo, repito, porque eso no es bueno. Entonces, así como hablamos de la reforma, se habla del problema sanitario, la educación, ese problema de la educación ha sido un fracaso este año. Entonces, señores, para mejorar la economía, para mejorar la educación, para mejorar la sanidad, para mejorar la reforma, se necesita del apoyo de esos guías, de esos líderes, de esas conciencias cívicas rectas, no de aquellos de calculada ambigüedad, como hemos señalado otras veces, que andan siempre en aquellas decisiones, dice una cosa por aquí y salen con otra por allí. Cuidado con esos consejeros. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.